Ahí va Malcorra. Nieva sobre montes aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver tu sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Bueno, bienvenidos a lo que es el video que les merece de parte del partido entre Unión y Riestra, que ganamos por suerte. Un partido que en el primer tiempo se dio de una manera, en el segundo tiempo nos costó un poquito más, pero que por suerte se abrió rápido, que hubo una roja que más o menos resolvió el partido. Pero bueno, sin mucho más que agregar, vamos a ir directamente de cara ya por sí a lo que fue el partido y no dar tanta vuelta como hago normalmente. Vamos a eso. Arrancando por las formaciones, obviamente nosotros con el equipo ideal, se podría decir, el equipo que juega siempre, Mancilla, de Blanco, todos estos. Por otro lado, un Riestra que juega con línea de 5, aguerrido, duro, que tenía 7 puntos, tiene 7 puntos ahora, por ejemplo, y que es de los equipos que menos goles hizo en el campeonato, con 3, o sea, muy mal, y no ganó en todo el campeonato. De hecho, creo de los pocos equipos, hay 2 equipos nomás, creo que en todo el campeonato que no ganaron. Riestra era uno de esos, entonces obviamente era un partido que se prestaba para ver cómo le podíamos, en todo caso, llevarnos obviamente un resultado que se quede en Santa Fe, los 3 puntos, como tiene que ser. Y bueno, el equipo se prestó así, se paró así, fuimos a por un partido que era duro, porque dentro de todo Riestra se iba a cerrar, obviamente de visitante, y sabemos que era un partido donde Riestra se iba a intentar tirar atrás, iba a intentar una contra o alguna jugada parada, que bueno, en el primer tiempo por suerte se abrió muy rápido el marcador. A los 21 un penal fabricado, se puede decir un poco de fortuna también, porque la pelota se podría haber ido. Un penal que llega de una jugada de Vargas, que llega hasta el fondo, patea al arco, sin mucho ángulo, patea o tira al centro. Habría que ver realmente qué hace. Para mí patea el arco, pega en el palo, vuelve hacia donde estaba él más o menos. El lateral como había quedado pasado junto a él vuelve antes, pone un poco el cuerpo y lo pisa el central. Entonces, después, bueno, es claramente penal, cobró penal, no hubo mucha revisión que hacer, era penal. Que, bueno, se va a hacer cargo, obviamente, el que es el destinatario siempre a los penales, que es Tarragona, pero en este caso Estigarribia fue el elegido de parte, obviamente, el que patea. Tarragona le dio la confianza para que pueda agarrar ya confianza por Estigarribia, que se pueda abrir de cara al arco, que después veremos que mucho no fue, pero bueno, agarró un poquito de confianza, metió el gol. Un penal que fue definido, que igual el arquero la toca, pero pateó muy fuerte, pateó muy bien. 1-0 en el minuto 20 recién. Estábamos siendo entre todos superiores, como son todos los partidos. Son nosotros que vamos al ataque, que se abre para el juego, para cada lado. Riestra que se defendía. Y bueno, después del gol, obviamente, buscó un cambio, porque la línea de 5 estaba un poco mal. Y Riestra hace un cambio, saca un central, mete a un delantero, creo que es Oitia, no sé si es delantero, mediocampista, no sé qué es, pero entra y a los 40 segundos, 20 segundos, 30 segundos más o menos, hace un full en el coso, que es claramente roja, que por ejemplo yo la primera vez que lo vi, grité porque para mí era mínimamente para amarilla, el árbitro la cobró, pero no cobró mucho más. Y después, bueno, cobró la roja, que la fue a revisar por suerte, y bueno, ya muy rápido, en el minuto 28 tenías primero de parte tuya un gol, que era un penal, que estaba justo el penal, y después una roja que podría haber sido tranquilamente pasada, pero bueno, por lo menos fue revisada, el árbitro se dio cuenta y la cobró. Así que de entrada ya en el minuto 30 tenías el partido relativamente resuelto, porque es así, un partido en el que tenés el marcador a tu favor y tenés encima uno más, con mucho tiempo, la idea es que sea que se preste el partido para que metas aunque sea un gol más, dos, 3 goles más, para que sea una goleada, para que sea una fiesta. Bueno, el partido después de ahí siguió obviamente con nosotros siendo todavía más superiores de lo que venía siendo, un Riestra que obviamente no se iba a poder volcar tanto al ataque, entonces tuvo que bajar la intensidad por ahí que tenía de cara a la ofensiva, de pasar líneas, saltear líneas, a intentar defenderse y llegar al segundo tiempo con un poco de vida, que no es lo mismo llegar con un gol en contra y bueno, obviamente jugar menos, pero con un gol en contra, a llegar
al segundo tiempo con 2-3 goles en contra, que en principio el partido se prestaba para eso, pero bueno, después de los 25 minutos que sobraban, que no llegó a nada, 15 minutos que sobraron, en el segundo tiempo uno pensaría que obviamente no había ningún cambio, obviamente así de primera que te llegue, porque obviamente hay otros partidos en los que puedo decir, bueno, hay un cambio que es obvio, hay otro cambio que es obvio. En este partido por primera vez te voy a decir que no sentía que haya un cambio tan importante, porque venía el equipo bien, venía en funcionamiento, pero obviamente sentía que por ahí un poco le faltaba de intensidad en los lados, como tiene que ser, pero obviamente el equipo venía muy bien, se venía asociando y veníamos siendo obviamente superiores, sin obviamente desmeritar que tenían un jugador menos los rivales. En el segundo tiempo, apenas arranca, hay 3 cambios, más o menos, en un lapso de 25 minutos, 15 minutos, en el que Riestra hace cambios, saca al delantero, mete un delantero más, saca un mediocampista y creo que mete un central. O sea, intentó, un central, saca un central y pone un delantero. O sea, intentó, dentro de todo, con la poca arma que tenía, intentar ir más adelante. Nosotros, por nuestra parte, se fue como un poco replegando el equipo, porque si bien obviamente seguíamos siendo superiores, teníamos otras jugadas, obviamente, había una pausa un poco más temple de intentar entrar un poquito más tranquilo. Y por otro lado, Riestra intentaba, apenas haya un error, ir al ataque y tirarla adelante. Siendo sincero, nunca hubo una jugada peligrosa de Riestra, pero se coqueteó mucho tiempo, de ahí hasta que llega el segundo gol, se coqueteó con que Riestra, por ahí si tiene una jugada aislada, porque es para lo que juega Riestra, para lo que es la jugada parada, para lo que es una jugada de contra, Riestra siempre juega eso, juega al error del rival, y si nosotros nos equivocábamos una vez por ahí, nos metían un gol y nos empataban el partido. Entonces, el resultado era corto, porque siendo sincero, 1-0 con uno más es corto, y vimos como en otros partidos que obviamente tenían por ahí un jugador más, que nos cuesta más teniendo un jugador más que un jugador menos. Muchas veces cuando jugamos con un jugador más, a que esté 11-11, siento que a Madelón le presenta una disyuntiva entre si buscar el resultado y ampliarlo, si cuidar más el resultado y asegurarse los 3 puntos. Es como que el equipo se planta en un lugar, y entre abalanzarse a un lado o abalanzarse al otro, termina sin hacer ninguno de los dos y dejando más dudas todavía. Que por lo menos, bueno, siendo sincero, tuvimos otras jugadas, tuvimos hasta el segundo gol, que fue un error de Tigarribia que, bueno, es increíble. Pero el partido se fue prestando. Nosotros obviamente, el primer cambio de Unión de parte de Madelón fue el de Palavecino por Cuello. Un cambio que obviamente, o sea, siendo sincero, a mí no me gustaba la idea de que entre Palavecino, pero sentía que había un cambio que tenía que hacerse sí o sí, que era en los lados, que siempre se hace. Metió a Palavecino por un lado, a Solari por el otro. A Solari y a Giacone, por ejemplo, entraron en el 82. O sea, por ahí yo creo que algún cambio un poco antes podría haber estado bien, pero realmente tampoco hay mucho que decir. No hay un cambio importantísimo, hay un jugador. Por ello sentía que por ahí Estigarribia con el gol ya estaba, pero era que entre colazo, entonces era como un tiro en el pie o uno en el brazo, no hay mucho cambio. Entonces, bueno, obviamente no había mucha cosa que hacer, arriba más que nada. Sentía igual que Estigarribia no podía salir, repito, pero bueno. Por los lados son los cambios de siempre. A mí me hubiese gustado que entre, Grela o Aguirre, pero ya igual tuvieron sus oportunidades. Y bueno, tampoco hay mucho que explicar. Palavecino, que por primera vez voy a decir que jugó bien, porque le da el pase a que quede mano a mano a Estigarribia, no perdió ninguna pelota. Tuvo la primera, creo que te da una media vuelta y le pega al arco. Cambió un poco la cara, pero obviamente sigue en plena deuda como Frapane y como Solari, que Solari entró un poco peor, pero bueno. Después Giacone entró por Profini, un cambio que creo que sería porque Profini esté un poco más cansado, esté un poquito más cansado y obviamente sobrecargado. Profini, que no suele salir, entonces salió para mí por un tema de que obviamente viene jugando todo el partido del campeonato y es obvio que en algún momento tiene que salir. Le dio el descanso, entró Giacone, que bueno, podía entrar Menosio Giacone, mismamente, que sabemos que juega bien, que jugó bien. El tema es que donde lo puso muy atrasado a Giacone. Eso yo creo que no solo por un lado perjudicó a Giacone, que Giacone yo siento que es mejor con llegada,
porque lo que nos demostró es que tiene llegada, tiene buena definición, buen pie, sino que también, como lo atrasó, lo dejó como en una línea de 5. Intentó armar como una línea de 5 en el minuto 80, que obviamente hacía que tu equipo se repliegue, que perdás un medio, porque sacás a Profini, que Profini durante todo el partido es obviamente el que le da el oxígeno y el que más recupera, porque siendo sincero es el que más recupera de Unión. Lo sacás para que entre Giacone, Giacone puede tener más o menos alguna que otra característica cercana o algunas claridades parecidas a la de Profini, pero lo puso muy atrasado, lo puso muy entre los centrales. Yo creo que Giacone por un poco obviamente lo ayuda a que no se cometa tanto error, pero atrasa mucho más a lo que es el mediocampo. Quedaba solo Pitón y muchas veces quedaba doblegado, muchas veces Giacone quedaba desfasado porque quedaba o adelantado a la posición o quedaba muy atrás, entonces hacía que el de Riestra pueda tener tiempo para jugar. Entonces le estaba dando tiempo a Riestra. Y Riestra tuvo en el final alguna que otra jugada, tuvo algún contracentro, tuvo alguna jugada de tiro libre. Pero el equipo se fue llevando. Yo creo que se sufrió un poquito de más. Vamos a ver si la jugada de Estigarribia, que es increíble lo que erra. Le erra al arco. No hay explicación para que erre esa jugada. Y bueno, después el último cambio fue el de Facendini por Del Blanco, que Del Blanco estaba fundido. Era un cambio, yo creo que no estaba mal el cambio, porque Del Blanco estaba muy fundido, estaba muy cansado. Entonces yo creo que estaba bien ese cambio. Y después, bueno, Vargas obviamente se ganó una amarilla a todo esto, se ganó una amarilla que va a perderse el siguiente partido contra Estudiantes, es un partido duro. Y bueno, en el final el gol de Tarragona, después de un full de Tarragona, voy a emitir un full muy pelotudo, que Tarragona suele hacerse estos fulls así medio boludos, pero Tarragona venía jugando bien todo el partido, hizo un full ahí de bronca en el final y le dio una jugada a Riestra. La jugada le sale una jugada, le queda a Estigarribia que revienta y se la deja justo servida y en bandeja a Tarragona para que corra y haga el gol sin arquero, porque el arquero justamente fue el que salió y tiró la lanzada esa del pelotazo, el gol de Tarragona que terminaba de cerrar un partido que ya estaba cerrado desde que echan al jugador de Riestra respectivamente, pero que nos hizo obviamente dudar un poco. ¿Por qué? Porque llevabas todo un segundo tiempo y parte del primero sin meter un gol, que en un momento erraste una jugada muy importante y que encima después cuando viene Riestra te da esa sensación de que con un tiro de esquina bien ejecutado, con un buen tiro libre, te pueden vacunar y te pueden empatar el partido. Cosa que obviamente por suerte no se dio y que bueno, se fue llevando de una forma que por ahí a mí no me gustó cómo se fue llevando el partido. Yo creo que le podemos haber hecho 2, 3, 4 goles más si el equipo se lanzaba al ataque y no se quedaba un poco más controlando la jugada, si en vez de atrasar a Giacone lo dejaba como en el lugar que estaba Profini, porque Profini no juega entre los centrales, juega más adelantado. Y yo creo que es un poco de eso. Pero siendo sincero, obviamente feliz de cara a lo que obviamente se dio. Y vamos ya sinceramente al 1 por 1. Mancilla por un lado, yo creo que atajó bien, bajó mucha pelota de arriba, así que contento obviamente. Tenemos un arquero ahí que lo venimos diciendo, yo por lo menos lo vengo diciendo, un arquero que te da mucha seguridad, sobre todo de arriba viene bajando mucho, entonces estoy muy contento. En este partido se notó un poco más encima, que bajó mucha pelota de arriba, porque Riestra venía muy lanzado por ataque por arriba en el área, entonces muy contento por Mancilla. De Blanco por un lado, que fue incisivo todo el partido, pero se fue obviamente poco a poco desgastando, se fue cansando, igualmente siguió subiendo, entonces obviamente contento. El partido número 101, porque el partido número 100 fue con Agropecuario, este fue el 101, pero bueno, el partido número 100 de Mateo de Blanco se podría decir, muy contento por De Blanco, un gran valor que pudo encontrar por suerte primeramente el Kili, después lo terminó de acentuar Madelón. Veremos qué le depara la carrera, pero De Blanco tiene pintaza para selección. Por otro lado, Vargas un poco lo mismo, un jugador que vino, que se la calzó a la camiseta y que tiene pinta de selección, que ya jugó en la selección sub-20, sub-23, sub-21. Entonces, tenemos por suerte 2 jugadores por afuera, uno que ya está sonando, De Blanco está sonando para el grupo del Chelsea, y bueno, Vargas no, por ahora no, por suerte. Veremos si se logra mantener para cerrar el fin de año, pero yo lo veo muy complicado que De Blanco se quede a mitad de este mercado que se va a abrir dentro de nada.
Ludueña y Mason, impecables los dos, de arriba más que nada, tuvieron un poco más de laburo, sobre todo en el segundo tiempo, porque se fue adelantando un poco más, pero en este partido Ludueña fue intratable. Ludueña viene siendo uno de los valores más altos del equipo por mucho, y estoy muy contento con que haya ganado un puesto que para mí se merecía desde que se fue Pardo. Era claramente el jugador que tenía que haber heredado ese lugar. Facendini tuvo su momento, tuvo un gran nivel, o no un gran nivel, pero fue cumpliendo, y Ludueña tuvo que esperar. Pero bueno, yo creo que esa etapa de esperar le dio su lugar a que madure un poco más y que ahora estemos viendo una versión impecable del central. Por el otro lado, por lo de afuera, por un lado está Cuello, por el otro lado Palacios que bueno, fue incisivo, tuvo su pelota, controló la jugada, controló los tiempos. Cuello por el otro lado mismo. Yo creo que a Cuello le falta un poco más de marca. Hay muchas veces que se va de la jugada, se va un poco más adelantando. Hay otras jugadas que por ahí no vuelve. Pero bueno, dentro de todo sigue siendo uno de los mejores que tenemos por afuera. En el medio tenemos a Profini y a Pitón. Los dos jugaron como vienen jugando siempre. Siento que en el segundo tiempo hubo un ajuste que los terminó perjudicando, sobre todo a Pitón, a Mauro, de cara a lo que termine lo que faltaba para terminar el partido. Por un lado, Estigarribia, que metió gol, metió el penal, hay que ser sincero, metió el penal, se hizo cargo y metió el 1-0. Erró una jugada mano a mano, es criticable, como toda jugada, como todo delantero que erra jugada, porque la idea es que termine adentro. Está peleado con el arco, está salado y es algo que no va a poder cambiar de un partido a otro, pero esperemos que por lo menos se quede con lo bueno de este partido, que metió un gol y que de cara a esto meta más goles, porque se está quedando atrás no solamente él, Colazo también, Diego Armando, increíblemente siendo muchas veces tenido en cuenta como el segundo o hasta tercer delantero suplente, o sea, el segundo delantero suplente, es creo que el que más se acerca a Tarragona a nivel de gol. Es de lo que más goles se está haciendo junto a Tarragona. Que para los que se preguntan, porque hay muchos que se preguntaron por qué no juega Diego Armando, hubo una duda también porque no estaba ni siquiera citado. Diego Armando está lesionado, tiene un desgarro supuestamente, o sea, no soy acá doctor ni mucho menos, pero tiene algo que tuvo en un entrenamiento, tuvo algo, una lesión, y bueno, está siendo obviamente recuperado. Cosa que obviamente fue una noticia muy mala porque para mí Diego Armando es uno de los valores más altos que tenemos, uno de los mayores jugadores a futuro. Yo creo, por ejemplo, a mitad de año para mí tiene que tener posibilidades y logra ponerse bien desde lo físico, porque tiene algo que no termina los partidos. Nunca lo vimos de titular, nunca lo vimos jugar tanto tiempo. Para mí o es algo físico o es algo de adaptación, pero Diego Armando obviamente tiene nivel para ser titular tranquilamente. Si tuvo nivel Colazo, que tuvo una rachita que después se cortó porque ahora no mete gol, ¿por qué no tendrá lugar un jugador que viene haciendo goles importantes? Por lo menos ya hizo algún que otro gol más importante que Colazo, justamente. Y Tarragona sigue siendo, yo creo, el estandarte ofensivo, sigue siendo el jugador que más nos está dando arriba. Creo que no hay jugador que rinda tanto, que obviamente nos está alegrando mucho. Viene en una racha increíble. Este es el año de Tarragona, que bueno, veremos cómo se cierra, pero por ahora está siendo claramente el figurón de este equipo, que viene, obviamente, este equipo viene en un nivel impecable, no hay mucho que decir. Es el equipo encontrado por parte de Madelón encontró el equipo y el equipo sale de memoria. Eso es algo muy, muy importante, muy positivo, sobre todo para lo que es el hincha, saber que el equipo sale de memoria. Que, puede haber alguna que otra duda entre semanas, puede haber alguna lesión, pero naturalmente el equipo casi siempre es el mismo. Después los cambios más que nada puede ser lo criticable o el planteamiento de cara a lo que se va dando el partido, porque yo creo que el partido se prestaba para un 3-0, un 4-0, un 5-0, ¿por qué no? Porque por cómo viene el fútbol argentino, pero bueno, también creo que está bien llevar los partidos de otra forma, un poco más tranquila. Insisto, para mí era para un partido prestado para goleada. Sin mucho más que aclarar, y bueno, el siguiente partido, como dije, contra Estudiantes, el sábado 11 a las 5:15 de la tarde, allá en La Plata. Partido duro,
Estudiantes viene segundo, nosotros estamos cuartos. Si ganamos nos ponemos ahí, pero es un partido muy, muy complicado. Estaría bueno obviamente sacar un muy lindo resultado de cara a lo que es un rival tan duro como Estudiantes. Pero bueno, veremos cómo se da, sin mucho más que aclarar. Un partido que por suerte se nos dio con una victoria y esperemos que el siguiente también. Nos vemos en el siguiente video, que va a ser seguramente el de Estudiantes. Chao. El centro de Zárate después. Aparece, surge desde el fondo Sales. La perdió Sales. Acevedo sin preciso. Le pegó Acevedo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremendo golazo! ¡Gol! Sí, sí, sí. De Unión de Santa Fe. ¡Qué bombazo que metió! ¡Qué linda pegada! A pierna derecha de Acevedo. Lo decíamos, impreciso en la salida Newell's. Acevedo lo hizo. 1-0. Unión buscando con todos los recursos, con remates de media y de larga distancia, juntando mucha gente, incorporando a los laterales al ataque y también con la compañía de los mediocampistas. En este caso el mediocampista central, Acevedo, se tuvo confianza tras recibir, producto de una mala salida del equipo de Newell's. Puede, ataca Unión como puede, resiste el equipo de Newell's. Eran 5 o 6 minutos vibrantes. Allá va por arriba Unión, primer palo, Magallanes, Ramos pegó. ¡Gol! Sí, 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 de Unión. ¡Gol! De Unión de Santa Fe llegó Ramospe de cabeza, sí, Ramospe. Por el segundo palo lo grita fuerte el pueblo tatengue. Está ganando Unión.